Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Este noviembre estará cumpliendo 40 años el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, un centro clave en lo que tiene que ver con el pensamiento económico de Fidel y su liderazgo a nivel internacional en las relaciones, valga la redundancia, en las relaciones internacionales. Por eso hoy, 25 de noviembre, en que toda Cuba ha convertido en tendencia en las redes sociales el recuerdo de Fidel, y más que el recuerdo, la permanencia viva, como algunos han escrito en sus muros de Facebook, bueno, pues también a conmemorar con la mayor alegría la suerte de haber tenido a uno de los líderes mundiales más extraordinarios del siglo XX y de lo que corre del siglo XXI, aún insuperado. De eso están dando cuenta las redes sociales y todos los artículos que se pueden revisar ahora mismo en nuestro sitio en Cuba Debate, que han sido motivados por este tercer aniversario de la desaparición física de alguien que nunca ha dejado de estar entre nosotros. A él dedicamos especialmente esta mesa redonda en la que tengo el placer que me acompañen el doctor Ramón Pich Madruga, quien es el director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y también, me gusta decirlo, miembro del panel intergubernamental de la lucha contra el cambio climático, que es uno de los digamos, eventos que también reúne la intelectualidad mundial en relación con ese tema, ni siquiera voy a decir contra. Y es un gran placer recibir después de muchos años en nuestra mesa redonda al doctor Osvaldo Martínez Martínez, Premio Nacional de Economía, fundador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y director de este centro durante 33 años, casi toda la vida del 100. Gracias, Osvaldo, por estar. A la doctora Gladys Hernández Pedraza, experta, creo que es nuestra experta mayor en temas de finanzas internacionales y dirige ese departamento en el 100 también. Gladys es una habitual de nuestras mesas redondas, cada vez que hablar de temas comerciales, Gladys está aquí siempre con nosotros. Y bueno, recibimos también a otro que se ha hecho habitual en nuestras mesas, que es el máster José Pérez García, más conocido por Pepe cariñosamente, que es investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Por ahí salió en los créditos algo de Faustino Covarrubia, a quien le estamos deseando que se recupere, porque era el plan que estuviera entre nosotros, pero creo que anda con el dengue o algo así, y bueno, que te recuperes pronto y que puedas estar muy pronto también compartiendo una mesa con nosotros. Los invitamos ya a acompañarnos. Es 25 de noviembre, una fecha dolorosísima en la historia del país porque dejó de existir físicamente Fidel, pero con el tiempo se ha convertido también en la certeza de que nunca después de esa fecha ha dejado de acompañarnos. Ustedes sigan con nosotros. Va a prevalecer su dignidad, su sentido de los principios, su visión de la historia. Como una leyenda viva, algo que existe, de carne y hueso, de pensamiento y de principios. Ese es Fidel Castro. Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan y los que odian y deshaben. Yo he creído siempre, lo creo, que él está en el primero. Aunque pase el tiempo, jamás te diremos adiós. Impresionante que un hombre que no era economista, que no manejaba exactamente esa ciencia, se convirtiera en un líder capaz de llevar al mundo entero sus preocupaciones sobre ese tema. Y yo quiero empezar la mesa redonda justamente con Osvaldo, que está entre los fundadores del 100. Pensaba yo que el 100 se había creado, es decir, Fidel dijo, vamos a crear un centro como este, pero sí está en la impronta de su nacimiento, en la necesidad de él. Cuéntanos un poquito, Osvaldo. Bueno, en este día tan especial en que la memoria de Fidel viene a todos nosotros, el nacimiento del 100 se produce en 1979 y creo que hay que verlo en relación con las circunstancias objetivas en las cuales el país, Cuba, estaba y también lo que está sucediendo en el campo de la economía mundial. Yo creo que es conveniente hacer un poquito de recuento de eso rápidamente. A fines de la década del 70,
en la economía mundial están sucediendo cosas muy interesantes. Hay cosas como, por ejemplo, el aumento de precios del petróleo decretado por la OPEP, que cuadruplica los precios del petróleo. La esperanza en que asociaciones de productores similares a la OPEP se puedan establecer. Pero también hay, de manera muy especial, un repunte importantísimo de la actividad de los países subdesarrollados, de lo que entonces llamábamos el tercer mundo, y a mí me sigue pareciendo un buen término todavía. El tercer mundo que, podemos decir, irrumpe en la economía mundial, estableciendo un vínculo muy potente entre la economía mundial y la política internacional. En esa década del 70 se ha establecido en Naciones Unidas, con el voto en contra de Estados Unidos, los principales países desarrollados, se ha establecido el programa por un nuevo orden económico internacional. Por primera vez los países subdesarrollados, aún con un programa reformista y con muchas falencias, pero impugnan el orden económico internacional. En el 79 se efectuó en La Habana la sexta cumbre del movimiento de no alineados en el Palacio de las Convenciones. Allí Fidel asume la presidencia del movimiento no alineado y asiste a Naciones Unidas a fines del año 79 para presentar su informe como presidente del movimiento de países no alineados. Y pronuncia un discurso fabuloso, un discurso histórico, ese que tiene partes realmente estremecedoras, como ese que decía, el intercambio desigual arruina a nuestros pueblos y debe cesar, la deuda externa agobia a nuestros pueblos y debe cesar. Es decir, termina con un gran llamado a la lucha y a la unidad. Impugna el orden económico mundial como un todo y responsabiliza a los países desarrollados con esa situación de pobreza en que se debate el tercer mundo. Es decir, el 100 surge porque la propia realidad internacional le plantea a Cuba y a Fidel directamente la necesidad de aprovechar el terreno de las relaciones económicas internacionales, reconociendo que en él se ha implantado un terreno de lucha política de primerísima importancia. Ahora bien, se trata entonces de... ¿Por qué Fidel y no otros líderes? Bueno, yo diría, en un sentido formal, porque es el presidente en ese momento de los países no alineados. En un sentido real, porque es Fidel, inigualable, inigualable. Y entonces, él concibe, se da cuenta perfectamente que ese terreno de la economía mundial es un terreno de lucha política de primerísima importancia. Claro. Pero entonces, no se trata entonces de pronunciar discursos retóricos y grandilocuentes, porque el tema no lo permite. Se trata de tratar de dominar técnicamente los temas de economía mundial, sin ser, por supuesto, un economista especializado en eso, pero de tal manera que esos temas se puedan convertir en un arma política, ser capaces de traducirlo para el entendimiento desde un economista especializado hasta un indígena o un militante de cualquier movimiento social. Ese es Fidel en aquel momento. Empieza a estudiar estos temas de una manera tesonera, con su voluntad acerada, empieza a leer y es de esa manera que se produce, yo diría, las primeras participaciones del CIEN en la colaboración con él. ¿Ya el CIEN existía? El CIEN se había creado a fines de noviembre del año 79. Ajá. ¿Por la necesidad de qué? Porque existía centros de estudio de la economía en la universidad, por ejemplo. Existía un centro de investigaciones de economía internacional en la universidad, que existe hoy. Que existe hoy y que hacía una labor valiosa y que la sigue haciendo. Pero era un centro que tenía un componente docente importante. Se trataba entonces de crear un centro que la investigación fuera su núcleo fundamental y que fuera capaz de producir con agilidad materiales que pudieran servirle a la dirección del país de preparación. Tributar a esa demanda de Fidel. Tributar también, ¿no? a esa demanda. Claro, realmente Fidel se enfrentaba a tremendos obstáculos en esa tarea de dominar las relaciones económicas internacionales. Era, en primer lugar, el marxismo todavía, podemos decir, no tenía una interpretación coherente y profunda de los problemas de la economía mundial atinentes al tercer mundo. Estaban los atisbos geniales del Che, pero todavía esto no podía decir que tenía una cristalización completa. Por otra parte, otras fuentes de donde Fidel podía nutrirse eran
fuentes que, lejos de ayudarlo, actuaban en contra de él. El pensamiento económico académico de Occidente no solamente no explicaba el fenómeno, sino que era cómplice de la explotación. El pensamiento económico sobre estos temas de los países socialistas, lamentablemente, los países socialistas no entendieron el fenómeno del subdesarrollo y en algunas ocasiones sus actuaciones se parecían bastante, en algunas ocasiones, no en todas, a las propias conductas de los países capitalistas desarrollados. Y el pensamiento de los organismos de Bretton Woods, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues obviamente eran parte del problema y no de ninguna manera una solución. A todo esto debió enfrentarse Fidel. ¿Cómo dominar estos temas de economía mundial? Y sobre todo, con su arte incomparable de oratoria, de inteligencia, de voluntad de estudio, cómo lograr traducir esto en un discurso político movilizador que fuera entendido por el pueblo, por los pueblos en un sentido más general, de tal manera que la economía mundial se convirtiera también sus problemas en proyectiles políticos para la movilización. Y de ahí sale la gran batalla de la deuda. De ahí sale la gran batalla de la deuda. Quisiera decirte los puntos así, solamente a modo de mención, después los compañeros van a profundizar en ellos. Digamos lo que puede ser lo más importante, ¿no? Yo diría que el primer momento importante es ese discurso de Naciones Unidas. El del 79. Del 79, en Naciones Unidas. Un discurso en el cual, y permite que te adelante la anécdota, y es que un discurso que despertó tanta expectación que los empleados de las agencias de Naciones Unidas acudieron masivamente al salón de la Asamblea General y abarrotaron los pasillos laterales para escuchar el discurso de Fidel. Cosa que es completamente inusual en este tipo de funcionarios que todos los días escuchan 20 discursos diferentes. Y aquel discurso terminó con una ovación también completamente inusual en el diplomático ambiente de Naciones Unidas. Entonces, momentos importantes de ese pensamiento. Es un pensamiento que va ascendiendo de manera lógica, por supuesto. Después de ese discurso está el libro, la elaboración del libro, la crisis, el llamado libro encuadernado en rojo, que se llama La crisis económica y social del mundo. Después voy a hablar un poquito de él. Después viene la campaña sobre la deuda externa del tercer mundo y de América Latina en especial. Después ya abriéndose la década de los 90, yo diría que comienza lo que podemos llamar la gran batalla de Fidel contra el neoliberalismo, que se convierte en una batalla, yo diría, de vida o muerte en aquel momento. Y ahí entran momentos importantes de esa batalla, como son los eventos sobre globalización y problemas del desarrollo, organizados por la ANEC cubana, en los encuentros hemisféricos de lucha contra el ALCA, también que Fidel fue el alma de esos encuentros, y posteriormente yo creo que están las grandes aportaciones de Fidel sobre el tema del medio ambiente, el deterioro del medio ambiente, con su intervención, su discurso, yo digo, paradigmático en la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro. Y, por último, yo diría que están las muchas intervenciones de Fidel en tantas cumbres iberoamericanas, cumbres de los 77, cumbres de jefe de Estado. Donde puso la diferencia. Donde él era lo diferente. Él era lo que todo el mundo sabía, que Fidel iba a decir algo original, profundo e inteligente, y que no iba a ser un simple discurso retórico como tantos otros jefes de Estado que sencillamente hacían un discurso lírico y más nada. Yo creo que eso es, digamos, importante. Ahora permíteme rápidamente referirme a los dos primeros momentos que he hablado. Primero, el libro, La crisis económica y social, del año 83. Este libro Fidel lo concibió como su contribución a la cumbre de los no alineados de Nueva Delhi, que se efectúa en ese año 1983, en el cual Cuba entregaba la presidencia del movimiento de países no alineados. Y por primera vez en la historia del movimiento, un presidente entregó este análisis de la economía mundial, que fue este libro de Fidel. El libro es la primera exposición académica, diría yo, en forma de libro del pensamiento de Fidel sobre la economía mundial. Tuvimos el privilegio y el honor extraordinario
un pequeño grupo de académicos que todavía éramos jóvenes en aquel momento, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y también del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la universidad. Tuvimos el privilegio impar de compartir con Fidel durante no menos de 3 meses, prácticamente todos los días, varias horas. Y pudimos allí, yo diría, brindar una asesoría económica, y me atrevo a decir que aprendimos más de la asesoría que brindamos, en el sentido de que pudimos apreciar el método de trabajo de Fidel, su disciplina extraordinaria. Nosotros producíamos bastantes papeles, él se los leía invariablemente, se los leía profundamente, y al día siguiente traía preguntas, traía comentarios muy acerados siempre, que realmente buscaban el punto que los académicos no veíamos, y además buscaban siempre el contacto entre el planteo teórico, académico, y la realidad concreta política del mundo. Él tuvo la inmensa generosidad de escribir un prólogo para ese libro, reconociendo la actuación del CIEN y del CIEI en aquel momento. Y el libro, hoy todavía, a tantos años de haber sido escrito, conserva cierta vigencia. Por supuesto que no ha pasado el tiempo por gusto. Claro. Algunas cosas han quedado atrás, pero yo diría que el 80% de los grandes temas y de los planteos que en él hace, ahí están. Y, por ejemplo, para decirte una cosa rápida, el pronóstico de una gran crisis capitalista que se cumpliría en el año 2008 está hecho en el año 83 por Fidel. ¿Y cuáles serían las características fundamentales de esa crisis? Que era una crisis diferente a lo que los manuales clásicos postulaban. Y por último, ya para terminar, la campaña sobre la deuda externa. La campaña sobre la deuda externa fue un momento en el cual, sobre todo para América Latina, esto se presentó como un problema de una importancia terrible. Para decirlo rápido, de la noche a la mañana, el gobierno de Estados Unidos, Ronald Reagan en aquel momento, dictó medidas que hicieron que la tasa de interés a la cual estaba, la tasa de interés prácticamente saltara de niveles de 5 o 6% a 21%. O sea, se cuadruplicó el servicio de la deuda de la noche a la mañana, por una decisión unilateral, arbitraria del gobierno de Estados Unidos. Eso provocó que los países latinoamericanos, empezando por México y después en cascada todos los demás, sencillamente se declararan en imposibilidad de pagar la deuda. En aquel momento Fidel primero cometió la gran herejía de decir que la deuda era impagable y después proponer una fórmula para su solución, que era cancelar la deuda restándola o eliminándola de los gastos militares que se hacían en aquel momento, convirtiendo un problema técnico-financiero, vinculándolo con algo tan humanitario como reducir el gasto militar que amenazaba con una guerra nuclear. Esa campaña podemos decir que no llegó a su culminación, pero no por culpa de Fidel. En modo claro. No llegó a la culminación, no llegó a constituirse la unidad entre los deudores latinoamericanos, por la cual Fidel abogó e hizo gran cantidad de conferencias importantísimas en La Habana, de mujeres, de sindicalistas, de estudiantes, de jóvenes, en fin. Sencillamente lo que ocurrió fue que los pusilánimes gobiernos latinoamericanos de aquel momento fueron incapaces de salirse de la dominación norteamericana y aceptaron los planes norteamericanos y la intervención del FMI y su condicionalidad. Vamos a volver luego, pero ahora es que yo estaba súper oyéndote y pensando, Osvaldo, en ese discurso, no el primero, sino el segundo, porque ya en Nueva Delhi, a donde se lleva el libro rojo, y en algún momento me dijiste que es la primera vez que un líder mundial lleva a un evento de esta característica un libro como este, porque después voy a hablar del otro libro con Pichi. Vamos a ver un fragmento, porque yo creo que ahí dibuja lo que sería ya su gran batalla contra la deuda externa también.
frente a la tragedia nuclear que nos amenaza, el drama del subdesarrollo y la explotación que nos oprime y la crisis económica y social que nos azota, no caben la resignación ni el acomodo. La única salida a la altura del hombre es la de luchar. Y ese es el mensaje que aporto al cesar en mi condición de presidente del Movimiento de los Países No Alineados. Luchar. Luchar sin descanso por la paz, por mejorar las relaciones internacionales, por detener la carrera armamentista, por reducir drásticamente los gastos militares y exigir que una parte considerable de esos fondos cuantiosos sean dedicados al desarrollo del tercer mundo. Pero digo, ahí se advierte. No, está lejos todavía de comenzar la campaña, que comienza en el 85. Pero ya él está planteando que los gastos militares se usen para resolver. Bueno, ahora ya no está el libro rojo, está el libro verde. Un acercamiento que cámara me ayudan. Bueno, este es el libro que quizás el pensamiento económico de Fidel en las relaciones económicas internacionales. Esta es la edición con la que el CIEN está saludando su 40 aniversario. Y quizás yo no lo he visto, sé que lo presentaron el sábado en la calle de Madera, en el sábado del libro, pero ¿puede considerarse como un hijo de aquel libro rojo? Bueno, ahí vamos. Ante todo, gracias por la invitación a este espacio para el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Es un verdadero honor estar compartiendo este espacio hoy, rindiendo este merecido homenaje al comandante en jefe en el tercer aniversario de su desaparición física. Este centro, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que, como señalara Osvaldo, acompañó en buena medida, en gran medida, el pensamiento y la acción de Fidel en el tema de las relaciones económicas internacionales. Un centro que además creció de la mano de otra organización muy querida, que es la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, también celebrando en este año su 40 aniversario, mañana justamente con el Día del Economista, de manera que aprovecho para felicitar a todos los economistas. Perdón por el olvido, día. Felicitaciones. Este libro que sometimos a consideración de los lectores en su presentación el pasado sábado en la calle de Madera, como decía, se refiere al pensamiento económico de Fidel en las relaciones económicas internacionales. Y de alguna manera tiene el vínculo con el libro rojo, el libro de la crisis económica y social del mundo. Claro que aquel fue un libro escrito por el comandante en jefe. ¿No ha vuelto a reeditarse? No tengo referencias de ninguna reedición, pero sí lo importante es que, como decía Osvaldo, cubría un conjunto de temas que de una forma u otra están muy presentes hoy día en el debate internacional. Incluso aquellos temas que en aquel momento a los que en aquel momento no se les dedicó un capítulo independiente, como fue el propio tema ambiental, sí estaba ya recogido de alguna manera en los capítulos referidos a la agricultura, el capítulo referido a la energía, o sea que en buena medida los temas que se discutieron ahí, los argumentos, las tesis del comandante en ese libro son plenamente vigentes en nuestros días. No obstante ello, a la altura del año 2015 pensamos que era necesario retomar el pensamiento económico de Fidel, hacer una actualización de la manera en que él había venido tratando históricamente los distintos temas, pasando por supuesto por el propio libro La crisis económica y social del mundo, y sobre todo la actualización de los temas en el periodo más reciente. Y es así como empezó a elaborarse este libro, que fuera publicado por la editorial Academia con el apoyo del Instituto Cubano del Libro, y que recoge en 8 trabajos los principales temas a los que Fidel le dedicó espacios importantes en sus reflexiones sobre los mismos. Me estoy refiriendo al tema de la agricultura y la alimentación, el tema del desarrollo, los temas monetarios y financieros que después serán ampliados por los compañeros, los temas comerciales y de integración económica,
el papel de las empresas transnacionales todavía con un peso significativo, tanto en las inversiones extranjeras directas como en el comercio internacional, los temas ambientales, los temas energéticos, los temas de desarrollo social. Y bueno, de esta manera se fue conformando este material donde participó el colectivo de investigadores del centro y que de alguna manera recoge estas ideas. Es importante, además de los temas que señalaba Osvaldo, todo lo referido al tratamiento de la crisis desde la primera década de este siglo, o sea, la crisis como una crisis multidimensional, estos mismos temas como dimensiones de esa crisis, y ese análisis fue retomado con mucha fuerza en los distintos encuentros sobre globalización y problemas del desarrollo que después vamos a presentar por los compañeros. De manera que es de alguna manera la continuidad, de alguna forma la continuidad de ese debate, la continuidad de todas esas reflexiones del comandante sobre esa base, ¿no?, de actualización de los temas. Ahora, por supuesto, en un libro, y un libro que no es exactamente un gran volumen, no pueden estar la cantidad de textos, como decía Osvaldo, en todas sus intervenciones internacionales. Globalización sola, yo recuerdo discursos que duraron más de 4 horas, por ejemplo. No están aquí, pero esto es un referente. Cualquiera que intente buscar el pensamiento de Fidel sobre los temas, aquí encuentra es decir, cuáles fueron los temas fundamentales y dónde encontrarlos. Ahí aparece reseñado en una apretada síntesis el tratamiento de estos principales temas, incluido, por supuesto, sus intervenciones en los encuentros, también sus reflexiones, en fin, hay un recorrido histórico que va desde la década de 1960 hasta el periodo más reciente, o sea que pasamos por todo eso. ¿El CIEM sigue teniendo esos temas como fundamentales? El CIEM sigue teniendo esos temas. En este momento nosotros tenemos 2 departamentos temáticos, uno de ellos asociado al comercio y la integración y otro asociado a las finanzas internacionales, que cubren en lo fundamental esos temas que estamos analizando, además de cubrir análisis regionales de las principales regiones y países. O sea que de alguna manera esa es la estructura de trabajo y cómo se asocia al cumplimiento de esos objetivos. Decía, porque hay un tema que recuerdo que en algún momento Fidel se obsesionó bastante y parecía que Fidel era el único preocupado con el tema, como los biocombustibles y el peligro de que la base de la alimentación humana fuera utilizada para alimentar los carros, ¿no? Hay varios temas que obviamente no podría reseñarlos todos, donde Fidel se adelantó, a la discusión como solía suceder, a la discusión internacional. Uno de ellos es justamente este. Yo recuerdo incluso la euforia con que determinados países comenzaron a establecer metas en relación con los biocombustibles y después en la práctica esos mismos países fueron recogiendo y reajustando muchas de esas metas, porque en la práctica la crítica que hacía Fidel a esa producción masiva de biocombustibles tenía esos efectos negativos para el medio ambiente, para la propia alimentación, podía agravar las condiciones de pobreza, etcétera, pero no fue ese el único tema. Sucedió también con el propio vínculo entre medio ambiente y desarrollo. Fidel ya en la década de 1960, cuando no se hablaba de esos temas vinculados, porque se hablaba de medio ambiente y se hablaba de desarrollo, pero de manera independiente, ya Fidel comenzaba a hablar y hacer una crítica a los textos de geografía del periodo prerevolucionario, donde sencillamente solo aparecían paisajes, no aparecían esos paisajes con los hombres incorporados, que en definitiva no era otra cosa que la expresión de ese vínculo entre medio ambiente y desarrollo. Sucedió con el fracking, todo el auge de los combustibles no tradicionales en los Estados Unidos, que por supuesto ha tenido un momento muy importante entre finales de la década de 1990 y el periodo más reciente. Ya hablaba ahí Fidel del petróleo, el gas de esquisto, del petróleo no convencional, cuando prácticamente los especialistas todavía no se habían adentrado en esos temas, y eso ha llevado a cambiar prácticamente el perfil petrolero de los Estados Unidos, que en los próximos años pasaría a ser un exportador de hidrocarburos. O sea que son algunos temas en los que sin lugar a dudas el pensamiento de Fidel sobre estos temas se adelantó, y después vino toda la expansión de esas ideas que fueron asimiladas porque obviamente tenía razón en sus argumentos. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Bueno, me gusta hacer promoción y no saber dónde. Bueno, el libro en este momento, como decíamos, ya fue presentado, se están haciendo presentaciones en distintos espacios, entre ellos algunas auspiciadas por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, donde puede adquirirse, y esperamos que próximamente esté también en las librerías y que pueda ser adquirido por un público más amplio. Bueno, gracias, Pish, una de las personalidades
que hoy nos encontramos nos encontramos aquí en un evento en el que está participando Pichi, del que después podemos dar algunos detalles, pero entrando ahí al Hotel Nacional donde transcurre este evento en que ciencia y teología se dan la mano sobre la justicia climática, como le ha llamado Frei Beto, pues me encuentro a Ignacio Ramonet, al autor de 100 horas con Fidel, que tiene ya va por varias ediciones de este texto en varios idiomas también, y bueno, aceptó a dar unas declaraciones gustosísimo. En ese lugar, un ambiente en el lobby del Hotel Nacional, donde hay una gigantografía Fidel, una ofrenda floral preciosa, un buquet de flores, y allí nos dijo estas apreciaciones sobre el 3er aniversario de la desaparición física de Fidel. Lo que podemos decir es que si pensamos siempre en Fidel, quizás hoy, 25 de noviembre, pensamos con mayor intensidad. Y también porque el contexto latinoamericano es un contexto en el que suscita una reflexión que nos hubiera gustado saber qué análisis haría Fidel de la situación en la que estamos en este momento, con esa rebelión popular cívica que hay en Chile, con esa especie de insurrección cívica también que acabamos de ver en Colombia, con lo que ha ocurrido en Bolivia, el golpe de Estado contra Evo, que nuestro comandante apreciaba tanto, y también, bueno, el resultado de ayer en Uruguay, que finalmente es casi un empate técnico, que indica bien que las fuerzas populares han sabido mantenerse y por lo menos resistir. Y también la enorme victoria de Alberto y Cristina en Argentina hace apenas 2 semanas. Todo este universo convulso en el que América Latina de nuevo está en primera plana de los medios internacionales, como si las sociedades latinoamericanas rechazaran de una manera unánime el modelo neoliberal y también se planteasen un poco la necesidad de reflexionar sobre su destino. Yo creo que el comandante que tanto anticipaba, ¿verdad? El comandante que era capaz de ir al futuro y regresar y decirnos cómo el mundo se estaba organizando, se iba a organizar, yo creo que sus reflexiones hubieran sido en este momento más necesarias que nunca. Nos falta el comandante, no cabe duda. Pero también podemos decir que ha dejado tanta idea plantada, tanto análisis, tanta estrategia en la mente de tantos dirigentes populares, aquí en Cuba y en muchos países, pienso en Venezuela, pienso en el presidente Nicolás Maduro, que siempre está citando al comandante Fidel. Entonces yo creo que también ha germinado toda una nueva generación de dirigentes que siguen inspirándose en el modelo de Fidel y que probablemente van a tener y van a seguir teniendo un rol fundamental en la liberación definitiva de América Latina. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Y bueno, vamos a uno de los departamentos donde se sigue más de cerca todos estos temas relacionados también, vinculados a los que hablaba tanto Osvaldo como Pich del pensamiento de Fidel. En este caso, la integración, el comercio y los eventos, esos eventos que hicieron historia. Globalización y problemas del desarrollo, nunca voy a olvidar que Fidel asistía a ellos como un participante más, hasta las altas horas de la noche,
nunca se apartó de escuchar. Normalmente en cualquier parte del mundo los líderes hacen un discurso a la inauguración o a la clausura y no escuchan a los académicos. Y ahí estaba Fidel escuchándolo todo. Pero quiero que sea Pepe quien nos dé un poquito de detalles de las vivencias como investigador y como académico también. Sí, en primer lugar, extender un saludo a los televidentes que a esta hora están sintonizando la mesa redonda. Y sí, efectivamente, los eventos de globalización y problemas del desarrollo y los encuentros hemisféricos de lucha contra el ALBA, contra el ALCA, perdón, tienen la impronta de Fidel. Yo creo que hay algunas características de su personalidad en ellos y obviamente vamos a resumirlas. Entre ellas está el interés de Fidel por la pluralidad de ideas y la diversidad de corrientes de pensamiento. Él no quería darle cabida solo a lo que le pudiéramos llamar pensamiento único, ni de izquierda, es decir, que hubiera debate, que hubiera polémica, que hubiera ejercicio académico, ejercicio político, donde se pudiera sacar la verdad del debate y no de las personalidades que hablaban en esos eventos. Otro elemento muy característico de él es la paciencia con que escuchaba, como tú has dicho, a todos. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a que había también una pluralidad en los asistentes. En los dos eventos había líderes sindicales, líderes políticos, líderes religiosos, había académicos, vinieron premios Nobel de Economía. Y había neoliberales. Obviamente, y había también polémica en definitiva, y él tenía esa paciencia, yo diría que esa capacidad pedagógica también, para escuchar a todos respetuosamente y ayudar de esa manera al esclarecimiento de las ideas. Y obviamente, bueno, aquí hay un importante aporte al pensamiento y a las relaciones económicas internacionales de las cuales él fue un protagonista importante. Yo me voy a referir a un área de esas ideas económicas internacionales, de ese pensamiento que es el que tiene que ver con la integración y la cooperación. Nosotros hemos creído que el pensamiento de Fidel en materia de integración económica internacional lo pudiéramos dividir en 3 periodos y yo estoy creyendo que hay un cuarto al que voy a referirme brevemente al final. El primer momento tiene que ver con el triunfo de la Revolución Cubana, año 1959. En este momento no había en América Latina y prácticamente tampoco en el tercer mundo experiencias de integración consolidadas porque las burguesías nacionales que gobernaban en esos países tenían un horizonte muy estrecho de lo que es la economía y por el hecho también de que Estados Unidos obviamente trabajaba seriamente en dividirnos. Y el hecho de que el mercado interno de la mayoría de estos países, que eran pequeñas y medianas economías, no tributaban suficientemente a la integración. Sin embargo, en una fecha tan lejana hoy como 1959, Fidel colocaba, a mi parecer, 2 ideas básicas en esto de la integración. Una, llamaba a la unidad de los países y los pueblos latinoamericanos y del tercer mundo para defender los recursos naturales y la soberanía. Y aprovechando la visita que él hizo a Venezuela en el propio año de 1959, si mal no recuerdo, fue la primera visita de Fidel ya al triunfo de la revolución, él convocaba a los venezolanos a ser protagonistas de la unidad y la integración en América Latina. Y los convocaba partiendo de la proyección de Bolívar, que fue el primer gran prócer de la independencia latinoamericana que llamó a la unidad de los latinoamericanos y a hacer de esta zona una gran patria. Este llamado demoró un poquito, pero no cayó en saco roto. Y por eso es que estoy diciendo que habría una cuarta etapa también en el pensamiento económico de Fidel en materia de integración. Pero una segunda etapa, siendo muy rápido, que la ubicaríamos entre 1972 y 1989,
recoge el pensamiento de Fidel en lo que respecta a la integración de carácter socialista. Ya para ese momento sí había en América Latina algunas expresiones de integración, sobre todo de aliento cepalino, me estoy refiriendo al mercado como centroamericano, el Pacto Andino, la CARICOM, etcétera, que eran integraciones que reproducían la matriz capitalista y tenían su eje articulador en el comercio. Fidel enfatizaba en que la integración de tipo capitalista siempre tendría efectos limitados y la integración de tipo socialista tributaba más al desarrollo porque incorporaba elementos culturales, elementos de la ciencia, de la técnica, de la educación, de las finanzas, de la economía, de lo político, es decir, que era una integración multifacética. Y él llamaba mucho la atención aquí en la llamada doble integración. Cuba como bisagra, como puente entre la integración socialista y la integración en América Latina, y sus propuestas estaban en la dirección de que los pueblos latinoamericanos pudieran aprovechar mediante Cuba las ventajas de la integración socialista que la isla iba cultivando. Una tercera etapa es la que se refiere al decenio de los años 90, cuando tuvo lugar un redespliegue de la ofensiva imperialista y se promovieron este tipo de integración de matriz neoliberal que tomaron cuerpo en el área de libre comercio de las Américas y en los tratados de libre comercio bilaterales. Siendo sintético, destaco dos líneas del pensamiento de Fidel en este momento. Uno, alertar constantemente de los propósitos esenciales del imperialismo con estas grandes propuestas de libre comercio y con estos grandes megabloques de integración que no enfatizaban en el desarrollo de los pueblos, sino también en el comercio, también en las inversiones y en consolidar la hegemonía imperialista en nuestra región. Y otro elemento que él destacaba mucho es que sí, siempre la integración fue necesaria en América Latina, ahora es una cuestión de vida o muerte. Y la última fase es la integración alternativa. Obviamente, ALBA surge en 2004, él y Chávez firman los primeros pilares del ALBA. Pronto va a ser la cumbre del ALBA el 14 de diciembre, cumpliendo 15 años. Y ya aquí, en esta integración alternativa, yo creo que se concreta una idea muy importante que él planteó en la primera cumbre iberoamericana de Guadalajara. Él dijo allí, Cuba no anda de pedigüeña por el mundo, anda de hermana. Y obviamente Cuba ha realizado el hermanamiento con los pueblos de América Latina, con todos, y obviamente también con los países del ALBA. Una frase de Martí, y además yo recuerdo que Fidel decía, defiendo a Cuba, su soberanía, solo renunciaría ella si fuera para sumarse a una nación latinoamericana. Gladys, el tema de las finanzas internacionales. Yo me pregunto, un hombre como Fidel, con la cantidad de trabajo interno y externo, con la cantidad de desafíos que tenía por delante, también tiene una búsqueda del tema más árido que podría haber, más difícil, quiero decir, en la economía mundial. Y el gran conflicto de los cometas en el cielo, diría José Martino. Es muy interesante. Yo agradecería extraordinariamente esta invitación en un día tan señalado para nosotros y siendo precisamente esa gran personalidad que es Fidel Castro y que es el padre de todos los cubanos. Por tanto, para nosotros, especialmente en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, esta mesa tiene una especial significación. Sí, ese gran pensador cuya ética profesional lo llevaba a considerar el conocimiento de la población como un elemento clave. Por tanto, empezando por él mismo, con la profundidad
con que abordaba todos estos temas, la ética profesional que lo llevaba a preguntar nuevamente, a indagar, a hacer una serie de cuestionamientos importantes para definir de qué forma iba a explicarle a esa población todo lo que para él resultaba importante. Cómo unir, cómo vincular todas esas tendencias internacionales con los impactos que podían tener para nuestro país. Pepe se ha referido indistintamente a diferentes etapas. Asimismo, pudiéramos decir brevemente que ese enfrentamiento a todas las tendencias financieras internacionales estuvo marcado fundamentalmente por ese acercamiento de Fidel a cómo explicar de qué forma esas tendencias impactaban en nuestro país. Hay una primera etapa, a los 60, a principios de los 70, en lo que la Revolución Cubana va consolidándose y que tiene que enfrentar todas esas tendencias financieras que empiezan por el bloqueo norteamericano. Y había que explicarle a la población cómo eso impactaba, de qué forma Cuba enfrentaría todo ese proceso. Simultáneamente se va gestando internacionalmente toda una serie de tendencias financieras, como se ha comentado en esta mesa, los fenómenos de la deuda externa. Y sobre los fenómenos de la deuda externa, más allá de los eventos que se organizaron en Cuba, estaba la percepción de Fidel acerca de nuevas tendencias como la financiarización económica, de qué forma la economía real daba paso a la acumulación financiera sin límite, a esa economía de casino que llevaría al estallido de grandes crisis financieras y que se convertiría en el elemento clave que determina hoy si se produce o no otra nueva crisis. Cuando Fidel hablaba de las crisis financieras y nos hablaba del peligro, del papel que tenían las transnacionales, esa conversión de la economía financiera en un elemento clave, nos estaba hablando también de en qué medida los nuevos derivados financieros, los nuevos mecanismos financieros pasaban a determinar en el funcionamiento de la economía mundial. Cuando la crisis mundial del año 2008 estalla, los derivados financieros se ubicaban en un entorno de 672 billones de dólares. Hoy estamos en presencia, hoy, 1919, de una acumulación importante de ese tipo de capital de los derivados financieros en el entorno de los 640 billones de dólares. Nos estamos acercando peligrosamente al mismo fenómeno que dio inicio a las grandes crisis y la potenciación que esto tiene. No quisiera dejar de comentar este vínculo que se establece entre los conocimientos, ya sean de las finanzas internacionales, el comercio, la integración, los temas del desarrollo social, cómo llevar a la población, la importancia que tienen todos estos fenómenos en el desarrollo de la vida normal, sin hablar de la oportunidad extraordinaria que ha tenido nuestro centro de desarrollar 13 años consecutivos de cursos en esa idea genial que constituye la Universidad para Todos. Porque esa era la forma en que él quería que se expresara. Estas mesas redondas también en algún momento se convirtieron en mesas de economistas, claro, porque era importante llevar los fenómenos de la economía mundial a nuestra población. Y todo este fenómeno de la educación, del papel del hombre como eje central de todos los fenómenos, es algo que realmente caracterizó siempre a Fidel. O sea, me parece que es el mejor momento para y esa obsesión de él por no quedarse con el conocimiento, sino compartirlo. Yo quiero decir, porque quién antes que Fidel lo dijera, antes que ustedes mismos lo expresaran, pudo darse cuenta de que Bretton Woods es la gran estafa, en que el dólar se convierte en la moneda, como él decía, convirtieron el oro en papel. Es el gran robo y todavía estamos pagando eso. Vamos a ver lo que nos dijo esta mañana Frei Beto, lo esperamos a la puerta del evento que transcurre ahí en el Hotel Nacional, porque una voz como la de él era imprescindible también un día como hoy. Bueno, voy a utilizar una expresión brasileña. Yo tengo mucha saudade de Fidel, o que ustedes llaman de añoranza. No hay una palabra muy apropiada para traducir saudade.
Era um amigo muito querido que todavia vive em meu coração, em minha inspiração, como cristiano, como revolucionário, como uma pessoa comprometida com a luta por la justiça. E eu diria que Fidel hace falta como indivíduo, pero não hace falta como símbolo de um pueblo que sigue vivo e apresenta uma resistência dura e heróica contra a pressão do imperialismo dos Estados Unidos. Aquilo que a gente ha dicho por ocasião de los funerales de Fidel, somos todos Fidel. Isso se siente em este pueblo cubano. Ustedes recibe todas as felicitações por este coragem, por esta decisão, por este compromisso de seguir adelante com um país que quer realizar o que nós outros, católicos, oramos em nossas celebrações, compartilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Essa é uma proposta para nós outros teológica, pero para nós outros, do ponto de vista laico, uma proposta política revolucionária socialista. Eu sempre he dicho que o socialismo para mim é o nome político do amor. Então, quero saludar a família de Fidel, saludar toda a gente que esteve muito cerca de Fidel, como eu, por graça de Deus, estuve muitos anos, não somente mientras ele se encontrava em o governo, pero também depois, ia sempre em minhas visitas a Cuba, a sua casa, me recebia aí. E me quedo muito emocionado de recordar que, por coincidência, llego a este país exatamente em la fecha de comemoração de los 3 anos. Ou seja, parece que ha sido ayer, porque Fidel está muito presente para todos nós outros. Bueno, qué poquísimos minutos, qué corto se vuelve el tiempo hablando de estos temas. Pish, este evento que tiene lugar ahora mismo, Fidel está ahí también. La gran obsesión de Fidel era el tema, bueno, su discurso en el 92, una especie en peligro de extinción, es también un adelanto. Decíamos hace un rato que era uno de los temas en los que él se adelantó. En el libro van a encontrar una referencia desde la década de 1960 hasta el periodo más reciente, cómo desde aquel momento había comenzado a dar un tratamiento a los temas del medio ambiente en su vínculo con el desarrollo, pero efectivamente en el año 1992 ese icónico discurso de Fidel, unido al mensaje que llevó también a esa cumbre de la Tierra, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, destacó importantes temas que son clave hoy día del debate y las negociaciones internacionales, temas como la deuda ecológica de los países industrializados, el círculo vicioso entre subdesarrollo, pobreza y deterioro ambiental, la necesidad de acciones inmediatas, las distintas manifestaciones que tiene la crisis ambiental en nuestros tiempos. Es importante señalar que siempre vio estos temas del medio ambiente en su vínculo con el desarrollo, en su vínculo con los conflictos armados, en su vínculo con la dinámica poblacional, los temas del hambre, el cambio climático en relación con los irracionales patrones de consumo energético, y no dejar de señalar que en la visita que nos hizo Fidel al Centro de Investigaciones de la Economía Mundial el 13 de julio del año 2010, uno de los temas que fueron centro de los intercambios que tuvimos allí fue justamente el tema ambiental. Nos entregó a cada investigador una transcripción del documental Home de Jean Arthur Bertrand, donde se recogía en apretada síntesis cómo la humanidad estaba destruyendo el planeta y la necesidad que había de cambiar ese estado de cosas, al mismo tiempo que hablamos mucho acerca de los distintos escenarios de posible guerra que podía darse. Era un momento también de grandes presiones contra Irán y se hablaba mucho también de escenarios de guerra, y también este tema del vínculo entre conflictos armados, guerra y deterioro ambiental fue fundamental. O sea que es una lástima que tengamos tan poco tiempo, pero vamos a volver, siempre habrá una nueva mesa para volver, y me encanta. El libro tiene un prólogo, el libro verde, tiene un prólogo de Osvaldo Martínez que dice: Fidel Castro no fue un economista ni un sociólogo, ni tampoco un científico en el sentido académico. ¿Qué fue Fidel Castro cuando se refería a estos temas? Yo creo que fue ante todo un líder político extraordinario, colosal, que fue capaz de moverse en temas técnicos de economía mundial, haciéndolo con
dominando el arte y la ciencia de la política, que es uno de los terrenos más complejos, movedizos y desconcertantes que hay, pero en el cual Fidel fue absolutamente incomparable. Yo creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos del pensamiento de Fidel sobre la economía mundial no estamos hablando de historia antigua, porque los temas son esencialmente los mismos, los problemas esencialmente se mantienen. En momentos en los cuales además la economía mundial porta en sus entrañas una crisis nuevamente, en que la izquierda sufre retrocesos en algunos lugares, en que la necesidad de ese llamado a la unidad y a la lucha, que es la esencia de Fidel, se remarca más que nunca. Hoy yo creo que tenemos tener en cuenta que esto no es historia antigua, es instrumentos para la lucha de hoy y de mañana, en América Latina y en el mundo entero. Y, bueno, después quería... No, sí, dime. No, quisiera leer, si es posible, rápidamente un fragmento del prólogo que termina diciendo, refiriéndose a el tratamiento de Fidel de los temas de economía mundial. Dice, es un modelo de rigor, firmeza en los principios y honestidad intelectual, que para orgullo de los cubanos y cubanas nos pertenece, y con su luz ilumina la penumbra de este mundo, donde sobran los falsos valores y escasean los buenos políticos. Absolutamente. Vamos a despedirnos con aquel discurso histórico en Naciones Unidas, aquel que hizo que funcionarios habitualmente fríos bajaran y se sentaran hasta en el piso para escuchar a Fidel en 1979, agradeciéndole al 100 con otra invitación para que vuelvan, porque a ustedes también hay que agradecerle lo que hemos aprendido, un poquito de economía política, gracias a su vínculo con Fidel y con sus ideas en las relaciones políticas internacionales, al CIEI, pero especialmente al 100. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Un abrazo a todos los fidelistas. Este 25 de noviembre lo dejamos con un discurso que nunca va a pasar, nunca será prehistoria, como dice Osvaldo. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos.